La victoria en las pruebas. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué permite Dios tanto sufrimiento en el mundo? Muchas personas tienen el concepto que los problemas que sufre el ser humano sean el castigo de Dios por sus errores y pecados. ¿Tendrán la razón? ¿Será cierto que nuestras tribulaciones resultan en el bien? ¿Responde Dios a nuestras oraciones? ¿Por qué no sanó Dios a mi hijo cuando se lo pedí? Estas son preguntas que muchas personas hacen en la faz del sufrimiento y las pruebas que abundan en nuestro medio. ¿Hay respuestas bíblicas y adecuadas para estas preguntas? Creo que sí. Estoy seguro que no responderemos a todas las preguntas que se puedan hacer sobre este tema. Pero espero que estas ideas fundamentales le capaciten para ayudar a muchas personas que luchan con dudas causadas por las pruebas de la vida. Vamos a considerar este tema del sufrimiento humano bajo el tema general de la victoria en las pruebas, porque el Espíritu Santo nos ha revelado que en todas estas cosas podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. La victoria en las pruebas. La primera lección es la victoria por entender las causas de las pruebas. ¿Cómo será posible explicar a un niño de 12 años por qué su mamá le abandonó cuando tenía apenas 4 años? ¿Cómo se le podrá explicar por qué entonces luego, a los 11 años, su madrastra también le abandonó a él y su papá? ¿Cómo se le podrá explicar que a los 12 años ahora acaba de morir su papá en un accidente trágico y ahora él queda sin el apoyo ni de papá ni mamá y tiene que ir a vivir con un tío? ¿Cómo se le podrá explicar esto? ¿Cómo consolar el corazón de un cristiano de 37, 38 años, cuyo padre ha estado padeciendo por mucho tiempo con problemas, infección de los riñones y la debilidad renal, y luego hay accidente de tránsito, muere este padre después de unos pocos días de agonizar, y su madre se queda en trauma, inconsciente, durante un periodo de meses, sin saber si mañana muere o mañana despierta, que los médicos no le dan ninguna esperanza de que despierte. ¿Cómo se le podrá explicar que estos padres cristianos, santos de Dios, fieles al Señor, devotos, activos, sufran de esta manera? ¿Cómo podremos explicar a una familia cristiana que el padre, el esposo, haya muerto, haya sido asesinado sin causa por hombres perversos, promoviendo sus propios intereses políticos, y lo mataron a él sin causa alguna? El cristiano fiel, uno que enseñaba la palabra, y ahora queda esta familia huérfana. Hay tantos ejemplos que pudiéramos poner del grave problema del sufrimiento humano. El sufrimiento del ser humano es la causa más común de las dudas que invaden el corazón del ser humano. Cuando los israelitas fueron sacados por mano fuerte de Dios de Egipto y recibieron la ley de Dios en el monte de Sinaí, luego entraron en el desierto. Y entrando en el desierto comenzaron a tener problemas. Y ellos empezaron a dudar por causa de las tribulaciones que sufrían. El texto dice en Hebreos capítulo 3, comenzando en el versículo 12, mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Aquella generación de judíos eran los mismos que habían salido de Egipto mediante milagros casi increíbles que Dios hizo para librarlos de la esclavitud en Egipto. No obstante, la fe que manifestaron cuando cruzaron el Mar Rojo, ellos pronto llegaron a ser incrédulos. Sufrieron problemas, tribulaciones de muchas clases, amenazas, retos, desafíos para su fe, y no pudieron creer. Y por causa de estas dudas cayeron y fueron destruidos por causa de incredulidad. Y aquí el escritor a los Hebreos nos está diciendo que debemos tener mucho cuidado y animarnos unos a otros día tras día para que nosotros no seamos engañados también y caigamos en semejante caso de incredulidad. Al sufrir una tragedia, ¿cuántas personas no dicen por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué sucedió esto? No entiendo por qué Dios permite aquello. Estoy convencido que el primer paso para no ser vencido por las dudas que surgen en medio de las pruebas, es necesario entender las causas verdaderas de estas pruebas. Y diciendo esto, declaro desde un principio que no es posible entender perfectamente las causas de las pruebas, porque Dios no nos revela muchas cosas, únicamente nos revela lo que nos corresponde, pero según Deuteronomio 29:29, hay cosas secretas que solamente a Dios le pertenecen. Aún en el tiempo de Cristo Jesús, en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, los discípulos apóstoles de Cristo, ya después de su resurrección, con bastante entendimiento, pero no pleno entendimiento, preguntaron a Cristo diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que no nos tocan saber. Quisiéramos saberlos. Tenemos curiosidad al respecto. Hay muchas cosas que yo quisiera preguntarle a Dios, que me contestara. Recibo muchas preguntas de hermanos en Cristo Jesús que desean saber esto y aquello y el otro, pero no está escrito y no lo sé y no lo puedo responder. Únicamente puedo decir que solo Dios sabe. Hay cosas que solamente Dios lo sabe. No porque uno no tenga la inteligencia adecuada, sino porque Dios no cree conveniente. El Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, que tiene sabiduría infinita, el que sabe lo mejor para nosotros, no cree conveniente revelarnos todas estas cosas. La mente humana, es más, no puede comprender ciertas verdades todavía. En Isaías capítulo 55, en los versículos 8 y 9, la Biblia nos revela claramente que hay pensamientos divinos que la mente humana sencillamente no alcanza. Que tenemos que sencillamente confiar en Dios,
que Él es bueno y que Él sabe lo que hace. Porque mis pensamientos, dice el texto en Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La mente humana y la mente divina son dos cosas muy distintas, y hay sencillamente cosas que la mente humana no comprende. Aun cuando Cristo Jesús estuvo presente y hablando con sus discípulos, en Juan capítulo 13 y el versículo 7, cuando estaba lavando los pies del apóstol Pedro, en este instante Pedro no había comprendido lo que estaba sucediendo. Y Cristo le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y así es con muchas cosas en la vida, que no las entendemos en el momento, después tal vez entendamos. En el capítulo 16 y el versículo 12 había cosas que Cristo hubiera querido explicarles a ellos, pero su mente, la condición de su corazón no permitía que se lo explicara. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hay cosas que sencillamente no tenemos suficiente fe, suficiente espiritualidad para recibir en determinado momento en la vida. Y así es que tenemos que confiar en Dios. Pero aunque nosotros no podemos entender, tenemos plena seguridad, plena confianza que Dios lo sabe todo. No hay nada que Dios no sabe. Él puede ver lo que quiero llamar el desfile de la vida, desde el principio hasta el fin. Recuerdo cuando estudiaba en el colegio, marchaba en una banda, tocaba trompeta, en esta banda del colegio. Y a nosotros nos tocaba algunos desfiles bastante largos. Y uno estaba sudando con mucho calor y cansancio, y avanzaba un poquito y luego lo paraban, porque habían muchas bandas y muchos carros y muchos participantes en el desfile, y todo iba muy lento, y poco a poco avanzaba uno, y uno avanzaba un poquito y se preguntaba, ¿qué estará sucediendo? No entiendo por qué no avanzamos. Nosotros estamos listos, los que están enfrente a nosotros están listos, los que están atrás de nosotros están listos, ¿por qué no avanzamos? Pero era porque nosotros solamente podíamos ver ahí cerca de nosotros, no era posible ver todo el desfile. Si hubiéramos podido salir en una torre o en un helicóptero, hubiéramos podido ver todo el desfile y ver cuál era el problema. ¿Por qué no avanzábamos? Y así pasamos en la vida. Es como un desfile que no podemos ver muy adelante ni muy atrás. Y así nosotros nos preguntamos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Pero Dios puede ver el desfile de la vida desde que comience hasta que termine. Y Él sabe lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Nuestro punto de vista es como tratar de componer un rompecabezas sin tener todas las piezas. Es imposible. No se compone porque faltan las piezas. Y así es con la vida. Nosotros no tenemos todas las piezas hasta que termine la vida. Dios sí las tiene todas desde un principio. Es esencial. Si vamos a lograr la victoria en las pruebas, es esencial que tengamos esta convicción básica, fundamental. Dios sabe lo que hace. Esta es realmente la enseñanza fundamental del libro de Job. El libro de la Biblia que trata más que cualquier otro sobre el problema del sufrimiento humano. En el libro de Job, en el capítulo 40, en los versículos 1 al 5, encontramos que Job llegó a esta conclusión. Y con esto
se calmó Job. Job primeramente aceptaba la voluntad de Dios y luego empezó a dudar de la voluntad de Dios. Y luego Job empezó a discutir con Dios. Quería él debatir por qué Dios permitía que él sufriera de tal manera. Quería lamentar su desdicha. Y luego, en el capítulo 40, en los versículos 1 al 5, la Biblia dice, después de tener su discusión con Dios, llegó a esta conclusión. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, y ojalá que todos lográramos esta confianza y esta sabiduría de Job. He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Yo me callo, dice Job, ya no digo más. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces más no volveré a hablar. Como quien dice, ya no te discuto nada. Tú tienes la razón. No entiendo, pero tú tienes la razón y creo en ti. En el capítulo 42, comenzando en el versículo 1, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Manifiesta su confianza en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios, que Dios sabe lo que hace. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, dice Job, lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. O sea que hablaba yo sin saber lo que estaba hablando. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job llegó a la convicción fundamental en su vida que Dios sabe lo que hace. Y si usted va a lograr la victoria en las pruebas, esto es lo primero que tiene que aceptar, que Dios sabe lo que hace, aunque yo no.